¿Qué tal, amigos y amigas de mis diferentes redes sociales? Me saluda Elvis Orellana Espinosa. Eh, el día de hoy quiero eh, hablar sobre uno de los grandes personajes de la historia de la psiquiatría y de la psicología, y por qué no también vinculado a la antropología y el gnosticismo, como es este gran personaje de inicios del siglo XX, Carl Gustav Jung. Jung es uno de los grandes olvidados de algunos sectores de la psiquiatría y la psicología clásica, de la psicología tradicional. Sin embargo, Carl Gustav Jung, eh, este gran psiquiatra y psicólogo europeo de inicios del siglo XX, repito nuevamente, nos ha dado grandes aportes desde su vida y desde su obra. Entonces, esta conferencia, esta pequeña charla o esta videoconferencia, quiero enfocarme a introducir y a difundir también la vida y obra de Carl Gustav Jung. Antes de ir directamente a la vida de Carl Gustav Jung, quiero un poco contextualizar el espacio y el tiempo en el cual eh, surgió este personaje o vivió este personaje. Eh, Además del tiempo y el espacio, también el surgimiento de lo que fue el psicoanálisis. Entonces, teniendo en cuenta la temporalidad, la geografía y esta rama de la psicología que revolucionó el mundo, eh, especialmente el mundo europeo, de fines del siglo XIX. Entonces, el psicoanálisis, como es conocido por muchos psicólogos y psiquiatras también, eh, surge con este gran líder que es Sigmund Freud, el padre o el promotor, el principal líder, creador del psicoanálisis. Y como dije ya, en el contexto de una sociedad europea, alrededor de Alemania, de Suiza, del imperio austrohúngaro a fines del siglo XIX, y que se va a ir consolidando ya en la primera mitad del siglo XX. Algunos métodos clásicos que utilizó el psicoanálisis han sido, por ejemplo, la hipnosis, ¿sí? Eh, principalmente con Freud. Después, la asociación libre de ideas, los estudios de casos clínicos, el diálogo, ¿sí? O la conversación terapéutica, la entrevista a profundidad y, por supuesto, el método biográfico. Digamos que estos son los métodos que tradicionalmente utilizó el psicoanálisis, y ha venido después también consolidándose todos estos métodos para sanar ciertos trastornos de la mente, de la salud mental, estos problemas existenciales que ha tenido el ser humano, y con su padre fundador Sigmund Freud. Después Freud conforma un grupo de seguidores que se reunían cada semana para justamente ir formando a gente ligada a esta nueva perspectiva de la psiquiatría y de la neurología,
que fue el psicoanálisis. Es importante rescatar que casi todos, a excepción de Carl Gustav Jung, de los que conformaban el círculo más cercano y de confianza de Sigmund Freud, eran judíos, ¿sí? Eran de la cultura judía y de la religión judía, ¿sí? Ortodoxa, clásica, etcétera, ¿sí? Entonces, judíos asentados en eh, la zona de Europa. Digamos que algunos de los autores más relevantes del psicoanálisis han sido justamente su fundador, Carl Gustav Jung, Erich Fromm, Karen Horney, Anna Freud y después muchos más psicoanalistas hasta ahora el siglo XXI. Pero digamos que los principales y los que más han resaltado, especialmente en los de formación, en los espacios académicos, de formación de psiquiatras, especialmente de psicólogos y de psicólogos vinculados a esta rama del psicoanálisis, han sido Freud, Carl Gustav Jung y Erich Fromm. Eh, Sin embargo, después Carl Gustav Jung se deslinda un poco de esta corriente clásica del psicoanálisis apegado al esquema de Freud, donde que Freud explicaba principalmente el comportamiento humano a través del inconsciente, y ese inconsciente estaba más ligado a lo que es las represiones y los impulsos sexuales y biológicos instintivos del ser humano. Entonces digamos que esa ha sido una de las principales eh, líneas del psicoanálisis y las más estudiadas quizás también. Pero vale aclarar que Carl Gustav Jung después se deslinda de esta corriente tradicional del psicoanálisis freudiano y digamos él empieza a hablar más bien no tanto de un psicoanálisis y más bien de una psicología analítica que resuelve muchos de los trastornos y problemas eh, mentales del ser humano. Ahora, sí es necesario también reflexionar o tener un punto de reflexión sobre la psicología eh, académica o la psiquiatría, inclusive la medicina psiquiátrica académica y la psicología académica también universitaria. Eh, en ciertas universidades en el Ecuador, por ejemplo, y yo sé que en el mundo entero, han recuperado mucho a Sigmund Freud y al psicoanálisis clásico de las características sexuales instintivas y, e inconscientes del comportamiento humano vinculados a la línea freudiana, a Sigmund Freud, al psicoanálisis clásico. Y más bien a Carl Gustav Jung se lo revisa muy poco en las universidades y en las academias. Es decir, que muchos de los psicólogos y los psiquiatras eh, no tienen una formación muy profunda de lo que es Carl Gustav Jung, porque más han tenido una línea freudiana en algunas universidades y en otras escuelas psicológicas, pero a Carl Gustav Jung poco se lo revisa, tanto en los sectores de la academia pública como de la privada. A Carl Gustav Jung se lo ve como que muy de lejos, como que no es científico, como que es algo que está fuera de la lógica racional clásica de la psicología, y por lo tanto no se lo profundiza en ninguna de las carreras y las ramas de la psicología, especialmente acá en el Ecuador. En el Ecuador no, las universidades como que tienen un cierto rechazo a Carl Gustav Jung, porque se lo ve como un tipo pseudocientífico, digamos así. Entonces hay un cierto rechazo y una resistencia desde el sector académico clásico
hacia Carl Gustav Jung. Entonces, por lo tanto, la mayor parte de psiquiatras y de psicólogos en el Ecuador no tienen una formación ligada a Carl Gustav Jung, sino que más bien ligada a Freud y otras corrientes, por ejemplo, como la corriente conductista o conductista conductual, eh, la corriente psicoanalítica clásica de Freud. Esas son las que más tienen un enfoque en las academias y en las universidades. Entonces, la mayor parte, por no decir más del 70-80% de psicólogos y de psiquiatras en el país, o mejor dicho, perdón, desconocen sobre este gran personaje con grandes aportes a la ciencia, a la cultura y al arte, como es Carl Gustav Jung. No tienen una formación jungiana, digamos así, sino tienen una formación más psicoanalítica clásica y una psicología más cognitiva o conductista, cognitiva conductual, perdón. Entonces, por eso es importante hacer esta videoconferencia para mí, ya que es necesario rescatar a este gran psiquiatra, médico, científico y psicólogo europeo que se deslindó del psicoanálisis clásico como es Carl Gustav Jung. Bueno, él nació en Suiza, en lo que ahora es Suiza, en el año 70, en 1875, y falleció en la década de los 60, en el 61, asimismo en Europa y en este país que es Suiza, ¿no? Durante su adolescencia y juventud fue un lector apasionado, cautivado por la obra de Goethe, también en aspectos filosóficos como Nietzsche o Hartmann. Eh, También destaca la obra Así habló Zaratustra de Nietzsche, y también la obra Fausto de Goethe. Entonces era un muchacho bastante lector, apasionado por la literatura, por las grandes obras literarias. Anhelaba también estudiar arqueología en la universidad, pero su familia no pudo apoyarlo por una cierta carencia en recursos. Después ya se graduó como médico en la Universidad de Basilea en el año 1900, como psiquiatra. Después pasó a ser profesor de psiquiatría, de medicina psiquiátrica, y también escritor e ensayista. Hizo una tesis doctoral en psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos en la Universidad de Zurich en el año de 1902. Fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, recién fundada en el año de 1911. La mayor parte de su vida centró su trabajo en formular teorías psicológicas y en la práctica clínica, en la práctica terapéutica. También incursionó en otros campos de las humanidades desde el estudio comparativo entre la religión, la filosofía y la sociología. Y también hacía crítica del arte y de la literatura. Entonces, un tipo bastante completo, ¿no? Psiquiatra, médico, filósofo, analista del arte y de la literatura, psicólogo. Entonces, un tipo súper preparado, súper vinculado a diferentes ramas del arte, la ciencia y la filosofía. Fue pionero de la psicología analítica, como ya habíamos dicho anteriormente, que se deslindó del psicoanálisis clásico y también de la psicología profunda. Su aporte teórico y clínico enfatizó la conexión funcional entre la estructura de la psique y la de sus productos, es decir, las manifestaciones culturales. Incorporó metodologías también de tipo psicológico, eh, procedentes de otras ramas, como la antropología, la alquimia, la interpretación de los sueños, del arte, la mitología, la religión y la filosofía.
Entonces no se quedó únicamente en su campo médico, tradicional, biológico, neurológico y psiquiátrico, sino que exploró otros campos del saber, como la mitología, la religión y la filosofía, ¿sí? La alquimia. Entonces, un tipo bastante interesante, ¿no? La religiosidad fue uno de los objetos principales de su estudio. Entonces, él estudió mucho lo que son las religiones también y más tarde mostraría un interés por el misticismo, por esta rama espiritual del conocimiento interior, que después también se encontraría su libro, o saldría a la luz su libro, el libro rojo de Jung, que ahora se lo conoce, ¿no? Eh, digamos que la psicología, eh, en cada caso él dice que es distinta y la curación debe surgir del propio paciente de manera natural. O sea que no hay mejor psicólogo o no hay mejor cura eh, que el mismo paciente, digamos, el mismo cliente. La psicoterapia o la intervención psicológica y los análisis son distintos como los mismos individuos su diversidad. Ya trató a cada paciente de manera más bastante individual, sin megas teorías, sino que más bien conociendo sí las teorías, pero tratándolo a cada paciente de forma única y personal. Eh, la terapia se trataría de un diálogo entre dos personas que se interrelacionan e influyen mutuamente entre el psicólogo o el psiquiatra y el paciente o el cliente. Entonces un ida y vuelta permanente, mutuo. Se eliminaría de ese modo un hipotético desequilibrio en favor del médico sano frente al enfermo que sería el cliente. Entonces, eso de médico sano y el enfermo es el paciente, como que eso se rompe o se destruye desde el paradigma o desde la propuesta de Carl Gustav Jung y más bien no se trata de el médico, el sábelo todo, el completamente sano y el enfermo, el que no sabe y el cliente es el que está enfermo, perdón. Entonces eso se rompe con Jung y más bien es un influjo mutuo permanente a través del diálogo y la interrelación entre el terapeuta y el cliente. Eh, Esos principalmente son algunos de los aportes, digamos, y conceptos básicos de la psicología de Jung. Hay mucho por profundizar, por supuesto. Ahora vamos con algunos, bueno, de sus libros. Podemos citar libros como uno ya cité, que es uno de los más profundos y posteriores de su vida, como fue el libro rojo de Jung. También aportó importantes libros y obras como Tipos Psicológicos, que es uno de sus libros, otro de sus libros, Sincronicidad, ¿sí? Donde desarrolla todo el concepto de sincretismo y de sincronicidad. También el yo y el inconsciente, entonces como el inconsciente no es únicamente individual, sino también colectivo, a diferencia de lo que planteaba tradicionalmente Freud. El hombre y sus símbolos también, donde que hace una reflexión de diversos símbolos mundiales en una de sus obras, Arquetipos de Inconsciente Colectivo, que son muchos de sus libros, entre otros, ¿no? Eh, También Jung habló de tipos psicológicos o digamos, podríamos decir, de 8 tipos de personalidades o 8 tipos de personas en las cuales clasificó Carl Gustav Jung. Eh, las personas de pensamiento introvertido y de pensamiento extravertido, de sentimiento introvertido y de sentimiento extravertido, de intuición introvertida y de intuición extrovertida, de sensación introvertida y de sensación extravertida. Bueno, esto es todo un mundo, requeriríamos otra videoconferencia para profundizar sobre los tipos psicológicos y las características de estos 8 tipos psicológicos según Carl Gustav Jung. Eh, que esperamos que en las próximas semanas podamos ir profundizando algunos conceptos de Carl Gustav Jung. Esta simplemente es una videoconferencia de introducción a su vida y a su obra. Digamos que otro de los conceptos claves, aparte de los tipos psicológicos, también él habla de arquetipos, ¿sí? Tomando el tema de la arqueología, entonces son como
esta fusión entre arqueología y los tipos psicológicos, ¿sí? Entonces él habla de los arquetipos y como una forma de explicar la conducta humana a través del inconsciente colectivo y de los arquetipos. Que son que son los arquetipos son formas que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados. Entonces los arquetipos son universales y están vinculados con diferentes culturas, ¿no? Ya que los seres humanos, los individuos, no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino que en un contexto cultural que nos influye en lo más íntimo e individual. Los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da un significado a nuestra existencia. Entonces, para conocer los arquetipos también hay que conocer las leyendas, los símbolos y los mitos de las culturas y de las religiones. Entonces, por eso es que Carl Gustav Jung profundizó mucho en el conocimiento de los símbolos, de los mitos, de las leyendas, de algunas culturas tradicionales y dentro de eso, por supuesto, el tema de la religión y del cristianismo. Eh, para conocer cuáles son los paradigmas o la mentalidad de esta religión y cómo esta religión ha impactado en la cultura y la cultura al mismo tiempo en los comportamientos y en las conductas individuales de los seres humanos. Entonces este es otro de los grandes conceptos que es los arquetipos. Y él tiene diferentes arquetipos, digamos así, que han existido en la historia de la humanidad, como el animus y el anima, la madre, el padre, la persona, la sombra, el héroe, el sabio y el embaucador o el Joker, que lo conocemos actualmente, ¿no? El trickster lo llamaba también, el embaucador, el Joker. Entonces, estos son algunos de los arquetipos que explicarían mucho el comportamiento del humano, del comportamiento individual en muchas de las culturas que han existido a lo largo de la historia y de la geografía del planeta Tierra. Entonces, estos son algunos de los conceptos y propuestas que ha desarrollado Carl Gustav Jung. Entonces, lo que más quiero rescatar es que él fue, aparte de ser un médico, él estudió muchos otros campos. No solamente no quería explicar la conducta humana a través y los problemas de la vida de los individuos y de las colectividades a través de la biología, como lo quería plantear Sigmund Freud, ni tampoco desde la neurología y la fisiología, sino que a través de cómo la cultura, el inconsciente colectivo, los símbolos, las religiones impactan mucho en el comportamiento del ser humano y eso puede generar muchos sufrimientos o también muchas alegrías o felicidad. Entonces, esta es la gran vida y obra de este gran maestro de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, que fue parte del grupo de seguidores de Freud, pero que después se desvinculó y cuestionó mucho a su maestro y planteó toda una obra y un estilo de vida muy importante de este gran místico, médico, amante de la literatura, de la ciencia, de la filosofía, de la arqueología, de la antropología, como fue Carl Gustav Jung. Además también se dice que fue un gnóstico, ¿sí? Que encontró muchos de los libros perdidos del cristianismo primitivo y que él estudió muchos de estos libros que van más allá de los evangelios clásicos o de la Biblia tradicional del catolicismo y del cristianismo. Y él más bien siempre fue un amante del conocimiento, de la sabiduría y se fue más allá de la religión clásica del cristianismo y del catolicismo. Amigos y amigas, espero que esta vida y obra de Carl Gustav Jung les sirva un poco para seguir investigando a los que les interese este tema tan apasionante como es la psicología, la cultura y los símbolos ligados a la vida y obra de este gran maestro espiritual, este gran maestro de la ciencia
y del conocimiento como fue Carl Gustav Jung. Espero que en las próximas charlas o videoconferencias sigamos profundizando sobre su vida, sobre su obra, sobre sus conceptos, sus propuestas, para poder entendernos a nosotros mismos y entender a la cultura y a nuestra sociedad, especialmente ahora que estamos atravesando una situación muy complicada a nivel internacional a través de una crisis mundial sistémica. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, no se olviden de visitarme en las redes sociales, siempre estoy compartiendo información de diferentes campos de la cultura, del conocimiento, del saber. Visítenme en Facebook, visítenme en las redes sociales, en YouTube, pueden visitar en Instagram también, sigan mi canal, sigan mis páginas de Facebook, repito nuevamente, también me pueden encontrar en, en Instagram y en Twitter, ¿sí? Ahí siempre estoy compartiendo diferente tipo de información, de escritura, de opiniones sobre diversos temas de coyuntura y de historia nacional e internacional. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, psicólogo de profesión y apasionado por la cultura, la filosofía y la ciencia. Estoy a las órdenes para cualquier asesoría personal o individual que requieran ustedes desde el campo de la psicología y el coaching. Con esto me estoy despidiendo, espero que se encuentren muy bien y les envío un fuerte abrazo y un gran saludo. Pasen bien, chao chao.